Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que escuchemos la palabra de Dios de este día miércoles, cintura de la semana. Y cómo no recordar el gran amor, la misericordia, la compasión que el Señor nos invita a tener en este tiempo de Cuaresma, a dejar situaciones, pecado, a cambiar de vida, a vivir en oración, a hacer sacrificios, a ser mejores cristianos. ¿Cómo no recordar esos momentos o la invitación que nos hace el Señor? Que en eso se refleja el verdadero testigo, el verdadero discípulo, el verdadero misionero del Señor. Les invito pues que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús subía hacia Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos por el camino y les dijo: Miren, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y letrados, que lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los paganos para que lo maltraten, lo azoten y lo crucifiquen. Al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: manda que cuando reines, estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber la copa que yo he de beber? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha e izquierda no me toca a mí concedérselos. Esos lugares son para quienes se los ha destinado mi Padre. Cuando los otros 10 los oyeron, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, es desconcertante el contraste entre la lucidez y la convicción de Jesús. El estar dispuesto a ir a Jerusalén a dar la vida. Porque esto refiere o se ve realmente la disposición de Jesús. Se refiere a su propia misión y está dispuesto a asumir incluso su destino. Sin embargo, podemos notar por otra parte a los discípulos no han entendido el proyecto del Señor. No han entendido, los discípulos han calculado mal. Sus planes realmente son planes personales y distantes a los planes del Maestro. Qué difícil sería para Jesús saber que los discípulos no han entendido ni siquiera un poquito de lo que Él les ha enseñado, de la misión que Él va a realizar. Hoy el Señor expresa o manifiesta a los discípulos por tercera vez
cuál va a ser su destino, cuál va a ser su misión, la entrega y la muerte en cruz. Es por eso, familia querida, que estamos invitados, usted y yo también, a comprender el proyecto de Dios en nuestra vida, a comprender qué es lo que el Señor nos pide, qué quiere que hagamos, que vivamos según su corazón y no según el mundo, que sigamos según su parecer, según su evangelio y no según las cuestiones meramente mundanas que nos llevan a un sinsentido y a una infelicidad eterna. El tercer anuncio de la pasión de Jesús recibe como respuesta una escalofriante indiferencia de los discípulos, que es evidente que los 12 discípulos no habían entendido ni una pizquita el proyecto de la misión, no habían entendido al Maestro, y es más, habían malinterpretado todo lo que Jesús les había anunciado, buscando puestos para ver quién va a ser el mejor o quién va a tener los puestos más importantes. Encontramos a la madre de los Zebedeos pidiéndole a Jesús los primeros puestos para sus hijos. Sin embargo, entre los seguidores de Jesús no puede haber, dice hoy el Evangelio que Jesús le aclara a los discípulos, no puede haber esa clase de autoridad que ellos esperaban, porque todos deberían de estar unidos en fraternidad y hermandad. Es evidente la falta de sintonía entre los mismos discípulos y Jesús, con una gran agravante. La agravante es que ya se acerca el desenlace del Evangelio, es decir, la muerte culminante de Jesús. Y no hay tiempo para más, no hay tiempo para explicarles mucho más la situación a los discípulos. Esto hace aún más dramático o más dramática la situación de Jesús. Así nos pasa a los cristianos. A veces estamos en la iglesia y no hemos entendido el proyecto del Señor. A veces seguimos grupos, ministerios, personajes, seguimos a personas, pero no seguimos a Jesús de Nazaret. ¿Cómo nos cuesta de veras poner atención a la palabra de Dios? ¿Cómo nos cuesta de veras hacer vida el proyecto del Señor en nuestra propia vida? Porque el proyecto de Dios es amor. Y si lo hemos conocido, y si lo hemos experimentado, y si hemos caminado o estamos caminando con el Señor, tu vida y mi vida tiene que ser también esa. Expresar ese proyecto de amor hacia los demás, en sintonía con el Evangelio que el Señor nos expresa. Definitivamente solo hay un camino para cerrar esta herida y de esta situación difícil. Y es la entrega, es la donación de aquel hombre inocente, de aquel hombre que se va a desangrar, de este Jesús que se va a desangrar por la comunidad, se va a desangrar por la humanidad. Y el Señor manifiesta que la única forma de veras de ser verdaderos testigos de Él, verdaderos discípulos suyos, es el servicio humilde. Servir con humildad, servir con sencillez y el desinterés, no buscando ninguna satisfacción, no buscando ningún interés, ningún puesto en la vida cristiana. Por eso era evidente que los discípulos buscaban eso, buscaban esos primeros lugares,
esos puestos. Y por eso dice la palabra de Dios, incluso se enojaron. Se habían enojado entre ellos, es más, con los dos que estaban por intercesión de la madre pidiendo los primeros puestos a Jesús. Es que solo el servicio humilde, el servicio sencillo, es el camino contrario. Es el camino contrario a los señores de este mundo. Solo el servicio humilde y sencillo es de aquel hombre y aquella mujer que quieren ser de veras testigos del Señor. Los de este mundo no les gusta el servicio sencillo, ni mucho menos querrán servir. Por eso Jesús manifiesta realmente su señorío, que quien realmente quiera ser su discípulo ha de disponerse incluso a beber el cáliz de la amargura. Beber el mismo cáliz que Jesús va a beber. Y aquellos dijeron, sí, lo vamos a hacer. Y Jesús dice, claro, lo van a hacer, pero los primeros lugares no los tienen ganados. Esos lugares son para aquellos a quienes mi Padre se los quiera conceder. Familia, ¿qué nos hace falta a ustedes y a mí para convertirnos en auténticos servidores de Jesús, humildes y sencillos? ¿Qué te hace falta? ¿Qué me hace falta? ¿Qué nos hace falta? Quizás quitarnos la arrogancia, el odio, la hipocresía, la falsedad, no sé. Pidámosle al Señor que en este día miércoles nos ayude a realmente descubrir que la única forma de ganarnos el cielo es ser como Él, es decir, entregándonos, viviendo según su evangelio en santidad y en amor hacia los hermanos. Les bendigo por familia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Feliz miércoles a todos. Ánimo siempre.